Kerem Bürsin le pidió ayuda a Andercel y el motivo te va a dejar, helado /diagonal A. Ojo a lo que está pasando con Kerem Bürsin y Andercel. Porque sí, señores, esto promete y mucho. Resulta que nuestro Kerem, tan misterioso y él, ha pedido ayuda a su ex, a Andercel. Sí, habéis oído bien. Y no os penséis que es por algo tonto. La razón por la que Kerem ha recurrido a Ande es, wow. A ver, para ser honestos, todos sabemos que la relación entre Kerem y Ande fue una montaña rusa, ¿verdad? Unos altibajos que nos trajeron de cabeza a todos los fans. Después de su ruptura, cada uno por su lado, intentando rehacer sus vidas, aunque siempre rodeados de rumores de reconciliación. Pero ahora, que él le pida ayuda, eso ya es otro nivel de salseo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem se ha metido en un lío y, sinceramente, ¿quién mejor que Ande para sacarle las castañas del fuego? Piensen un poco, ellos se conocen a la perfección. Saben cómo piensa el otro, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Si Kerem está en una situación complicada, y necesita a alguien de confianza, alguien que le entienda sin tener que explicarle mil cosas, pues claro, acude a Ande. Es lo más lógico, ¿no os parece? Muchos dirán que esto es solo una estrategia de marketing, que quieren volver a estar en boca de todos. Y sí, no lo descarto. El mundo de la fama es así, a veces se juega con estas cosas. Pero yo sospecho algo más. Creo que Kerem está pasando por un momento personal o profesional que le está afectando de verdad, y que Ande, a pesar de todo, sigue siendo una persona importante para él. No olvidemos que tuvieron una relación muy intensa. ¿En qué lío se habrá metido Kerem? Esa es la gran pregunta. ¿Será algo relacionado con su carrera? ¿Una decisión importante que no sabe cómo tomar? ¿O quizás algo más personal, algo que le está quitando el sueño? La verdad es que no se sabe nada concreto, y ahí está la gracia, ¿no? El misterio nos tiene a todos con la intriga. Imaginaros la escena, Kerem, agobiado, llamando a Ande. Seguro que al principio ella se queda sorprendida, ¿quién no lo haría? Pero luego, conociendo a Ande, que siempre ha demostrado ser una persona muy sensata y con carácter, seguro que se sienta a hablar con él. Y le da su opinión sincera, como solo una amiga o expareja que le conoce bien puede hacer. Y es que al final, la amistad y el respeto no se pierden de la noche a la mañana. Incluso después de una ruptura, si la relación fue sana, pueden quedar esos lazos. Y si Kerem se atreve a pedirle ayuda a Ande, significa que confía en ella, y eso es algo muy valioso. Yo personalmente estoy deseando saber qué es lo que Kerem necesitaba de Ande. ¿Fue un consejo sobre un proyecto? ¿Una opinión sobre un tema delicado? ¿O quizás solo necesitaba escuchar una voz amiga que le entendiera sin juzgarle? Esto da para muchas teorías, ¿eh? Y todas ellas, estoy segura, nos van a sorprender. A ver, seamos sinceros, la química entre ellos siempre ha sido innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y si ahora vuelven a conectar así, aunque sea por un motivo de ayuda, quién sabe qué puede pasar. El mundo da muchas vueltas. Pero volviendo al tema principal, la razón por la que Kerem ha pedido ayuda a Ande. Si es algo profesional, podría ser que Kerem esté dudando de un papel, o de una oferta de trabajo y Ande, con su experiencia y su ojo crítico, le pueda aconsejar. O quizás Kerem está lanzando un nuevo proyecto y necesita una opinión externa de alguien que le conoce bien y le dirá la verdad, sin rodeos. Y si es algo personal, ahí ya entramos en terreno movedizo. Podría ser una crisis existencial, problemas familiares, o algo que le está afectando anímicamente. Y de verdad, qué bonito sería pensar que Ande está ahí para él, apoyándolo. Lo que está claro es que esta jugada de Kerem le va a dar mucho que hablar. Y a Ande también, claro. Porque ella siempre está en el centro de la atención, y con razón. Es una mujer increíble. Así que aquí estamos, todos esperando la siguiente pista. ¿Qué creéis vosotros que ha sido el motivo de esta llamada de ayuda? ¿Os imagináis a Ande diciéndole a Kerem, mira, tú a lo tuyo, que yo te digo cómo va esto? Sería genial. Me da la impresión de que esta historia todavía tiene para rato. Y nosotros aquí como testigos privilegiados de todo este salseo turco. ¿Qué entretenimiento nos dan estos dos? Ahora, la pregunta del millón, la que nos va a mantener en vilo. ¿Creéis que esta ayuda que Ande le está prestando a Kerem es solo un gesto de amistad, o es el primer paso para algo más?